Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vamos a la conclusión del módulo del recurso de revisión en el juicio de amparo. He hablado durante varias semanas, durante varios módulos, acerca de este tema. Desde luego antes, pues te voy a hacer un comercial. Mis actividades son honoríficas, pero la prosperidad se vale. Ya leíste Entre Tocas y Expedientes, te invito a que lo leas. Es un excelente libro, modestia aparte, lo han leído cerca de 4,000 personas, lo han comprado cerca de 4,000 personas y lo han leído más. ¿De qué trata? Motivación para abogados. Te quejas que no tienes ascensos, te quejas de que no tienes trabajo. Léelo, trae unas claves interesantes. Secretos de la nueva ley de amparo, una conferencia que se dio en el marco del Congreso Nacional del Juicio de Amparo en Guadalajara, Jalisco. También, ¿qué es lo más trascendente de esta reforma del juicio de amparo? En la página Facebook están todos los datos. También puedes enviar un inbox a charlasdeamparo@hotmail.com, un mail o un inbox en Facebook, Charlas de Amparo. Y finalmente también está la colección de la primera temporada de todos los videos de Charlas de Amparo. Ya está por salir la segunda temporada. Debidamente esquematizados, organizados y todo, vale la pena que los tengas. Hay otro que salió también recientemente, otro video sobre amparo administrativo. En él encontramos el análisis del artículo 107, fracción cuarta de la Constitución Federal, frente al 61, fracción 20 de la nueva ley de amparo, cuándo es obligatorio agotar un recurso administrativo y cuándo no. Pero bueno, ya te hice el comercial, adquiérelos, vale la pena. Es una forma de que sigamos estudiando. Estos videos y estos audios nos son de utilidad. Y como suelo decir, sin mayor preámbulo, vamos a continuar y a terminar en este bloque ya con el recurso de revisión que durante varios módulos hemos estado viendo. Ya nos quedamos en la parte concreta. ¿Qué sucede cuando el asunto le es turnado al magistrado? ¿Te acuerdas? Desde cómo se interpuso ante el juez de distrito, el lapso que tienes, el plazo de 10 días, interpones tu recurso de revisión, la posibilidad de interponer la revisión adhesiva 5 días después del acuerdo por lista que se haga de la presidencia del tribunal colegiado o de la corte en su caso en amparo directo en revisión. 5 días, hasta 5 días este plazo para hacerlo. Las finalidades de la revisión principal, controvertir las consideraciones del juez de distrito, centrémonos a los asuntos en amparo indirecto. ¿Qué se hace ahí? Pues se controvierte. ¿Qué te dijo el juez? Vi también lo que es el tema de cómo se formula el agravio. Lo más importante es que destaques qué dejó de analizar el juez, o si sí lo analizó, que analizó incorrectamente, que plantees cómo o en qué momento transgrede la ley de amparo el juez de distrito. La finalidad de un recurso de revisión es ese. No es que analice el tribunal colegiado que violó la Constitución el juez. Desde luego, excepcionalmente podría llegarla a violar, como cualquier juzgador, aunque hicimos la protesta constitucional de hacerla guardar, pero pues en ocasiones, pues sí, puede algún tribunal no fundar y motivar, pues técnicamente estaría violando la garantía de legalidad, este derecho humano a que tengas estas determinaciones debidamente fundadas y motivadas, pero no lo plantees como violación a la Constitución, te lo van a declarar inoperante. Plantéalo como transgresión al artículo de la ley de amparo que establece que las resoluciones deben de estar debidamente fundadas y motivadas. Si se tratara del caso de una sentencia de amparo indirecto, una sentencia de amparo directo también en revisión, ¿qué artículo es? El 74. El 74 establece cuáles son los requisitos para que se dicte una sentencia. Llega la fecha de turno y se referencia también a algo necesario que conozcas. Ya en la actualidad puedes entrar a las sesiones de pleno. A veces están esperando los litigantes afuera de los plenos a que se resuelva el asunto. Ya las sesiones son públicas,
¿Te acuerdas? También lo vimos, artículo 184 de la actual ley de amparo. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de la competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. ¿Cuál sería la disposición legal en contrario? Pues que fuera un asunto que se tramita de conformidad con la anterior ley de amparo. Ahí, pues el tribunal colegiado válidamente puede decir no, es de sesión privada, porque así lo establecía el 183 de la anterior ley. En caso contrario, puedes ingresar a la sesión de colegiado. No está abierta a las partes, está abierta al público. Entonces, pues si eres estudiante, pues puedes ir a un tribunal colegiado. Estoy seguro que hay muchos tribunales colegiados en donde hay señores magistrados convencidos de acatar esta disposición del 184 de la ley de amparo y por lo mismo, pues podrás entrar y escuchar el debate de pleno. Estoy hablando de los tribunales colegiados, que es en donde normalmente tu servidor me desempeño. Entonces, ya que para que llegue el día de la sesión, ¿qué se requiere? Pues que el señor magistrado presente su lista. Normalmente en los estrados del tribunal colegiado se presenta una lista, ¿sí?, en donde se dice qué asuntos son los que se van a ver en la siguiente sesión, mediando un lapso de 3 días entre la fecha en que se fija la lista y la fecha en que se sesiona. Debe haber 3 días hábiles en medio. Es muy sencillo el amparo. Es cuestión además de irle entendiendo la técnica. Llega el día de la sesión, previamente el señor magistrado presentó su lista. ¿Cómo se traduce en la práctica? La regla general, pues se vuelven unas carpetas, tamaño oficio, en muchos tribunales así se hace. En algunos tribunales, en muchos se transcriben las sentencias que son recurridas, las sentencias de los señores jueces. En algunos casos incluso los señores jueces envían sus sentencias vía digital. Pues ya es muy sencillo ahora, pues vía digital te envían el archivo, lo copias, lo pegas, lo insertas y se transcriben los agravios. Eventualmente, pues valdría la pena, si tú eres recurrente, no hay acuérdate, los litigantes no tienen una disposición en contrario, entonces el principio de legalidad, pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba. Puedes ofrecer excepcionalmente, aunque estés litigando todavía por escrito, pero un archivo con tus agravios para que sea más rápida también la transcripción si son muy extensos. Ninguna disposición en contra existe que te lo impida. Aparte, ya en justicia electrónica lo puedes hacer. Se presenta el proyecto, en el video anterior vimos qué es lo que se examina y pues centrémonos de manera concreta a los temas de la revisión. En esencia, en un recurso de revisión, lo que examina el tribunal colegiado es si hay alguna causal de improcedencia. Ese siempre se mantiene el interés público y el orden social para que el tribunal colegiado vele por si hay alguna causal de improcedencia. Artículo 93, fracción primera, nueva ley de amparo. Se examina si la causal de improcedencia que invocó el juez de distrito es correcta o es incorrecta. 93, fracción primera. Si sobreseyó el juez, checa si está correcto el sobreseimiento o no, con base en los agravios que haya formulado la parte recurrente. Si no hay si no está correcta esa causal de improcedencia, incluso oficiosamente el tribunal colegiado puede determinar que se actualiza otra, pero ahí es muy importante que tomes en cuenta el artículo 64 de la ley de amparo. En este artículo 64 de la ley de amparo se establece, segundo párrafo, cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Por interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte, este análisis se debe de realizar ya en el proyecto presentado por el magistrado. Si los otros 2 magistrados advierten que sí, todo indica que se surte esta causal de improcedencia, lo dejan el asunto en lista, le ordenan notificar por lista a las partes, sobre todo a la parte quejosa, a efecto de que se imponga de cuáles son las razones por las que se considera que se surte esta causal de improcedencia, y entonces contesta a la vista. Le dan 3 días para que puedan contestar la vista.
una vez que contesten la vista, insisto, artículo 64, segundo párrafo, plazo de 3 días, manifieste lo que su derecho convenga. A lo mejor dicen, oye, no están tomando en cuenta alguna constancia que obra en el expediente. Es una forma de defensa. Lo peculiar es que esta notificación se hace por lista, no es personal. ¿Por qué se hace por lista? Porque así lo dijo la Corte en su jurisprudencia respectiva. Si no hay alguna causal de improcedencia, se examinan los agravios referentes a, bueno, si no hay ninguna causal de improcedencia y se revoca la determinación, se entra al estudio de los conceptos de violación y entonces se pronuncia sobre el estudio de fondo del asunto. Si no hubiera alguna causal de improcedencia y hubiera el juez de distrito examinado el fondo del asunto, se toman en cuenta los escritos de revisión, tanto la revisión principal como la revisión adhesiva. La revisión adhesiva sirve precisamente para ver si en algún momento se establece alguna consideración por el juez de distrito que quedó un tanto escueta. El argumento del recurrente revisor sirve para fortalecer esas consideraciones. La revisión adhesiva, por regla general, surte o sigue la suerte de la principal, artículo 94. En la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior, que es el 93. Entonces, así se revisa los asuntos cuando hay revisión principal y revisión adhesiva. Es importante que tomes en cuenta las reglas del artículo 93 de la Ley de Amparo. Es importante que tomes en cuenta que en la revisión no se pueden tomar en consideración otras pruebas que no se hayan tenido a la vista por la autoridad de primera instancia, porque así lo dice el artículo 93 sexta. Solo tomar en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ejemplo, te sobreseyeron y dices, oye, no, espérame. Entonces, ahí sí puedes aportar pruebas. También por interpretación jurisprudencial puedes aportar pruebas referentes a causales de improcedencia supervenientes. ¿Por qué? Porque el interés y el orden social y el orden público siempre prevalece. También en amparo contra normas generales, ya hablé de eso en algún momento, subsisten las materias en el análisis. El tribunal colegiado, si es amparo contra normas generales, se examina si se surte alguna causal de sobreseimiento y si no tiene competencia delegada, lo envía a la Corte para hacerlo. En su momento, cuando veamos dictado de sentencias, profundizaremos más sobre las sentencias dictadas en los recursos. Lo básico es que aquí tengamos idea contra qué procede el recurso de revisión, cuál es el plazo, quiénes lo pueden interponer, quiénes son los legitimados, cuál es la revisión adhesiva, cuál es el trámite ante el juez de distrito, cómo son las copias, qué sucede cuando no hay copias, cómo se envía debidamente integrado ante el tribunal colegiado, qué sucede cuando ya llega ante el tribunal colegiado, cuál es el acuerdo que dicta el presidente, cómo se tramita la revisión adhesiva. Esta sigue por regla general la suerte de la revisión principal, esto es, si no le asiste la razón al recurrente principal, la revisión adhesiva se queda sin materia, salvo que previamente se hubieran planteado causales de improcedencia, entonces si son de estudio preferente estas causales de improcedencia. En caso contrario, pues las determinaciones que se dicten en los recursos de revisión por regla general te llevan a revocar, modificar o confirmar la determinación del juez de distrito. Excepcionalmente hay algún otro sentido que pudieras advertir que son asuntos que no se debieron de haber tramitado como indirecto sino como directo y pudiera quedar insubsistente la determinación del juez de amparo y darle la tramitación del amparo directo. Mucho que seguir hablando sobre el recurso de revisión. Cuando hablemos de sentencias vamos a abundar más todavía sobre ello, pero mientras eso sucede, y sobre todo en el siguiente bloque vamos a hablar ya del recurso de queja, pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.